Ahí está entonces. Oye, ha salido publicado ya en algunos medios parte de la declaración de Jorge Valdivia, que recordemos está en prisión preventiva por 90 días acusado de violación. Y ¿cómo se llama? Además ayer apareció una segunda denuncia por un caso similar, ocurrido días antes del hecho por el cual hoy día está cumpliendo prisión preventiva. Se le oscurece el panorama al ex futbolista de la selección chilena. Pero como digo, se ha conocido parte de la declaración que habría hecho el mago. Esto es lo siguiente, dice, una interacción coqueta cambió todo para él. La declaración completa de Jorge Valdivia tras ser acusado de violación. Nosotros le habíamos contado que estamos con una persona que... la que más sabe sobre estos temas, evidentemente, Cecilia Gutiérrez. Con Hola, nosotros. Bienvenida, muchas gracias por la invitación. Un lujo tenerte acá. Gracias. Bueno, así es, se conoció parte hoy día de la declaración de Jorge Valdivia, que aclara un poco cómo se conoció él con la víctima, cuáles fueron los primeros acercamientos entre ellos, cómo sucedió esa interacción. Por eso cuando dice una interacción coqueta se refiere a una interacción que ellos habrían tenido vía redes sociales. Según lo que él relata es que como ella se dedica a tatuar, habría visto su trabajo a través de redes sociales y le había hablado por ahí para contactarla con la idea de efectivamente hacerse un tatuaje en su brazo izquierdo. Ella le responde y concertan un primer encuentro para medir el brazo. Él además tiene tatuajes, entonces claro, tenía que medir el brazo, el lugar, y dice que 10 días antes más o menos de la denuncia, él la contacta, empiezan a hablar, se juntan en su departamento, en el departamento de la víctima, un encuentro muy corto, muy breve, porque él se va después de su trabajo, pasa al departamento de ella, efectivamente miden el brazo, el lugar, la zona, y quedan normal. De seguir conversando. Todo normal. Como un cliente con una persona que le va a ofrecer un servicio. Además, no es raro que vaya a su departamento porque ella trabajaba en su departamento. Ahí tenía su taller también, que suele ocurrir con los tatuadores, digamos, que trabajan en sus casas, tienen una oficina ahí. Él se va y listo, y siguen conversando así por redes sociales. ¿Qué pasa? Que también se filtra parte de la declaración de uno de los testigos, que es expareja de la víctima, que dice que él se entera de esta interacción, pero él da más detalles, no dice que solo fue para concertar un tatuaje, sino que había como interacción de emoticones, los típicos corazones, ojitos con corazones, qué sé yo. Entonces Jorge cuenta que después de esto, efectivamente, el día domingo ella la contacta. ¿A eso se refiere con interacción coqueta? Exactamente. El diálogo por redes sociales, no sé qué. Exactamente, que es muy complicado el límite de saber cuándo es un coqueteo, cuándo efectivamente es un gesto amable. A veces uno responde con corazones, pero claro, bueno, eso tendrán que determinarlo ya en la... que él le dio a ese... Exactamente, exactamente. Él lo interpretó así. ¿Qué pasa? Después se juntan efectivamente el día domingo, cuando supuestamente suceden los hechos. Cuando ella después hace la denuncia el día lunes, se juntan el día domingo por petición de ella, según la declaración de Jorge Valdivia, que lo cita en este restaurante peruano. Él llega, nosotros vimos las imágenes, lo que él relata concuerda un poco con las imágenes, que tomaron pisco sour, que compartieron un plato, que ya en algún momento se para al baño, vuelve y se van en la moto de él al departamento de ella. Ahí ocurre, digamos, esta interacción entre ellos, que él obviamente dice que es algo normal. Está un poco rato en su casa y cerca de las 2:30, cerca de la 1 de la madrugada, él se va a su departamento. Claro. Él dice que tiene conciencia de que él estaba a la 1 de la mañana en su casa porque se puso a responder mensajes y todo el cuento. Exactamente. A mí lo que me parece, claro, es un poco raro porque él también al otro día dice que no se acuerda mucho de lo que había pasado, pero en su declaración dice que él incluso respondió mensajes, que estuvo despierto un rato, que estuvo a las 2:30 aproximadamente, él bajó en el departamento de ella, estuvo revisando mensajes, después subió, vio que ella se había dormido y decide irse a su departamento. Hasta el día lunes que vuelven a conversar. Que vuelven a conversar. Sí. Eso es más o menos la declaración de él, que sí tiene relación con lo que habíamos visto de la declaración de ella, que también se había filtrado a los medios. En el fondo es importante contrastar la declaración de ella con la versión de él, porque en el fondo son dos puntos de vista, cómo se ve finalmente y la lectura que cada uno le da a los hechos. Que es quizás lo más difícil, Claudio, yo me imagino, es saber
más allá de los pisco sour en el restaurante, que si se fueron un poquito de chicha o no se fueron un poquito de chicha, lo que pasa puertas adentro es lo más difícil. Me imagino yo, porque ahí no hay cámara, no hay testigos al interior del departamento. Entonces, claro, que termina es más siendo la difícil de versión de ella configurar contra la versión y contrastar de él. versiones. Hay muchos delitos de este tipo en que solamente se tiene la versión de la víctima y no del imputado, porque el imputado guarda silencio. Aquí estamos hablando de un imputado que renunció a ese derecho a guardar silencio y declaró y dio su versión. No obstante haber dado su versión, hoy día tiene la situación procesal que todos conocemos. Claro. Por lo tanto, insisto, una es la declaración de él, pero hay otros medios de prueba que tiene la Fiscalía que lo llevan a formalizarlo. Claudio, el hecho de que él haya declarado voluntariamente, que entregara su teléfono celular, que ayer permitiera que se revisara su departamento, ¿se consideran todos atenuantes para al momento de que se dicte un veredicto o que esa colaboración? Claro, que el magistrado decida? De todas maneras, me parece que sobre todo lo ocurrido ayer en el allanamiento del departamento de Jorge Valdivia a propósito del segundo delito. Claro. Me parece que eso es colaboración. De la segunda denuncia. Digamos. De la segunda denuncia. Eso es colaboración sustancial con el esclarecimiento del delito. Y quiero hacer aquí, porque lo hemos hecho durante esta semana, el paralelo con el señor Monsalves. Claro, lo que pasa es que el allanamiento, entiendo, lo motiva la segunda denuncia porque el hecho que se investiga habría ocurrido en el departamento de Jorge Valdivia. Así es. Y es por eso que se decide ir con esta orden de registro, de entrada y registro, y que ahí la familia de Jorge Valdivia, por razones obvias, él está en Rancagua, le abre el departamento. Solamente una precisión. Ayer estábamos al aire con Cecilia en el programa y de acuerdo a lo que dijo el fiscal, de las palabras, de acuerdo a las palabras, fue voluntario. Se filtró parte de la declaración de uno de los testigos clave, porque además de ser testigo es expareja de la víctima, que también concuerda con lo que había aparecido antes, que tiene que ver con que él había decidido ir a mirar a la casa de su expareja en horas de la noche para saber en qué estaba. La ve con un hombre en su departamento, porque dice que desde la calle, desde el exterior se ve. La ve con un hombre que al principio dice que no se da cuenta quién es. La comienza a llamar por teléfono, ella no contesta, él decide irse a su casa, la sigue llamando por teléfono, ella no le contesta, le empieza a mandar mensajes por Instagram, no le contesta, la llama por Instagram, hasta el otro día cuando logra comunicarse con ella y ella le dice que no se acuerda de nada y le confiesa que con la persona que había estado era Jorge Valdivia. Pero hay un punto clave en eso, Cecilia, no sé si tú me puedes ayudar, pero entiendo que lo que dice Jorge es que ella, la presunta víctima, le habría dicho al ex, le habría comentado que el ex los vio abrazados, claro, que los vio en algún minuto en una cuestión más íntima. Y probablemente por eso la insistencia de esos llamados de teléfono, pero sería muy, muy importante también saber si en la declaración Jorge Valdivia se refiere a que efectivamente la estaban llamando por teléfono y ella no respondió o nunca se dio cuenta que la estuvieron llamando. No, al menos en el relato de ese momento no habla de que su teléfono haya sonado, que ella hubiese tomado el teléfono, no, para nada. Mira, Cecilia, tú tantas oportunidades que has tenido que hablar sobre situaciones, escándalos, en donde que además escándalos que tienen como protagonista a Jorge Valdivia, escándalos amorosos de otras índoles. Pero ¿cómo lo viste ayer ya enfrentando un juicio? Yo me imagino que ya con el semblante de que esta situación es difícil, es compleja. Y a su entorno, ¿cómo lo viste también? Bueno, hay dos cosas. Yo ayer tuve la posibilidad de hablar con personas de Gendarmería que me decían que él estaba muy mal anímicamente, que había llorado mucho incluso, pero que estaba cuidado y seguro, que estaba en un módulo tranquilo. Fue en muy corto tiempo, en un fin de semana. ¿Cómo en un fin de semana te puede cambiar la vida para siempre? Porque la vida de Jorge Valdivia no va a ser la misma nunca más, independiente de la resolución judicial. Él puede salir absuelto, resultar inocente, pero su vida cambió, la vida de su familia para siempre, su imagen, su carrera, lo que él quería proyectar, porque además
él estaba abriéndose paso en el mundo de las comunicaciones. Sí. Claro. Eso es lo que él quería hacer. Estaba de comentarista en una radio, en un canal de televisión, y en eso estaba proyectando su imagen. Incluso se llegó a hablar, y no al azar, de que él habría llegado a pensar en iniciar una carrera política. Me decían que siempre lo había pensado, que no es por su relación con Maite Orsini que lo pensó, sino que siempre había estado la idea. Todo eso, todos sus proyectos, sus sueños, se tiraron al tacho, a la basura. Es terrible pensarlo así, sobre todo porque además cualquier deportista y futbolista, sobre todo en este país, exitoso, con una carrera internacional, es tomado como un referente. Y eso es lo que él también apelaba al momento de estar en un medio de comunicación o enfrentar eventualmente alguna carrera política. Por lo tanto, claro, es una bomba que es la que se le viene encima, y sobre todo porque además considera que no solamente enfrenta una denuncia, sino dos. Y eso te quiero preguntar, Claudio, ¿estos dos casos se tienen que llevar por vías paralelas o en algún minuto estas dos pueden juntarse en un solo juicio? ¿Depende de los abogados? A ver, estamos en una misma fiscalía, primero, en la Fiscalía Oriente. La Fiscalía Oriente, lo razonable en este tipo de juicio es tener solamente un juicio, se acumulan las investigaciones, debiera ser una sola fiscal, porque estamos frente a un solo imputado, y eso va a significar que eventualmente cuando se discutan las medidas cautelares, si es que existiera una segunda imputación, estamos hablando que la segunda denuncia aún no existe formalización, de acuerdo a lo que dijo el fiscal el día de ayer en la tarde, la formalización podría tomar un tiempo, esa fue la expresión que utilizó el día de ayer, a la espera de mayores antecedentes. Entonces, ¿esto complica la situación judicial de Jorge Valdivia? Por supuesto que la complica. La apelación que parecía natural el día de la audiencia de formalización, hoy día ya no parece tan natural, y eso es lo que decía ayer la nueva defensora. Vamos a estudiar los antecedentes y recién que tengamos una conclusión, vamos a decir si apelamos o no apelamos. Claro, ¿y de qué puede servir la colaboración que ha demostrado Jorge Valdivia si es que ya hay una segunda denuncia? Porque esa colaboración podría haber sido, o al menos se hubiese utilizado en beneficio de la revisión de las medidas cautelares, pero con una segunda denuncia es más complejo. Claro, lo que tiene que determinar la Fiscalía, y ojo, aquí el caso de Nicolás López generó un precedente distinto al caso de otros delitos sexuales. Y en esto voy a tratar de ser lo más simple. ¿Por qué? Porque los delitos sexuales, un segundo hecho se puede considerar como un agravante, como una reiteración. Versus el caso de Nicolás López, que se consideraron dos hechos separados y por lo tanto la pena fue de dos delitos distintos. Y en virtud de esa interpretación que tuvo la Corte Suprema, es que Nicolás López pudo salir a cumplir la pena fuera, es decir, no tuvo pena privativa de libertad, y ese fue un pronunciamiento de la Corte Suprema que está generando un precedente respecto del enjuiciamiento de este tipo de delitos. Entonces, pregunta simple, ¿agrava la situación? Sí. ¿Agrava la pena? Sí. Por eso es muy importante la configuración de atenuantes, como la colaboración sustancial en este tipo de delitos con la investigación y la irreprochable conducta anterior.